Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. En este episodio vamos a hablar acerca de las cosas que se oponen a la paz de Dios en nuestra vida. Y esta paz aparece como fruto del Espíritu que Jesús nos dejó en Gálatas 5:22. ¿De qué tipo de paz estamos hablando? Estamos hablando de un estado de armonía interior y reconciliación con Dios y con los demás. Sin embargo, diversas actitudes, emociones y problemas pueden oponerse a este fruto divino, como son la ira, la ansiedad, la enemistad y el temor. Vamos a ver cada uno de estos detenidamente. Recordemos que para la paz espiritual existen dos significados que son Eirene, que significa juntar las partes y se traduce como paz, tranquilidad y armonía. Y la palabra Shalom, que significa paz, integridad, bienestar y plenitud. Teniendo claro este concepto, vamos a ver las emociones o problemas que se oponen a la paz. Primero, la ira o el enfado. Y esta se define como un sentimiento de indignación que causa enojo. En griego nos habla de una ira intensa. En Gálatas 5:20 nos muestra la ira como una obra de la carne que se opone al fruto del Espíritu. En este caso, se opone a la paz. Cuando hablamos de las obras de la carne, nos estamos refiriendo a todas esas emociones que manejan nuestra mente, nuestros pensamientos, la forma como llevamos nuestra vida lejos de Dios, haciendo lo incorrecto delante de sus ojos. La persona que vive con ira o ira intensa carece de paz. En Génesis 4 nos habla de la ira de Caín contra Abel, que terminó en un asesinato. ¿Qué vemos aquí? Que la falta de paz interior puede llevar a la violencia. Recordemos que la ira es una irritación violenta producida por una decepción o una molestia repentina que cuando explota en acciones o palabras descontroladas atormenta a los que la reciben. Así que la persona que vive con ira siempre acaba salpicando a los demás y les roba la paz. Así que si tengo ira, me causaré daño a mí mismo y a los demás. En Santiago 1:20 nos dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si estamos decepcionados o enojados por alguna injusticia, no podemos tomar justicia por nuestra propia mano. Porque en Romanos 12:19 Dios nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Los recuerdos de experiencias traumáticas como el abuso físico o emocional pueden causar estrés crónico y provocar ira. Según la Organización Americana de Psicología, la cual dice que las personas se enojan como respuesta natural ante una amenaza o percepción de una amenaza aparente, la cual puede ser causada por un agente externo, como una persona o una situación, o causada por un elemento interno, como una preocupación o un problema. El enojo, además, como una respuesta instintiva, inspira sentimientos intensos y conductas y cambios psicológicos y biológicos como la aceleración de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto con el fin de preparar el cuerpo para luchar y defenderse de la amenaza percibida.
Para lidiar con el enojo, se recomienda buscar maneras de expresarlo sin incidir en ningún tipo de violencia. En Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Aquí lo que Dios nos quiere decir es que arreglemos nuestros problemas rápidamente y no duremos enojados mucho tiempo, porque esa ira o ese enojo se convierte en resentimiento y el resentimiento nos lleva a la amargura. Esto también nos va a causar a nosotros daño interno y afecta nuestra salud. Así que la ira o el enojo no es buena y mantenerla por mucho tiempo tampoco. Segundo, la ansiedad. Y esta se define como un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. En griego significa estar ansioso o preocupado. Y una de las cosas que causa demasiada ansiedad en las personas es la situación económica. En Mateo 6, del 25 al 34, Jesús nos insta a no estar ansiosos por la vida, a que confiemos en su provisión. Él dice en este pasaje que así como cuida de las aves del campo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Otro caso de ansiedad en el Nuevo Testamento lo vemos en el caso de Marta y María en Lucas 10, 38 al 42, cuando Jesús visita a Lázaro. Su hermana Marta se ocupa demasiado tratando de servir a Jesús. ¿Por qué? Porque lo quiere atender muy bien. Marta le pide a Jesús que le diga a su hermana que le ayude. Y Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pues María ha escogido la mejor parte y esa no le será quitada. Es bien interesante este pasaje porque Marta tenía buenas intenciones, pero María estaba pasando tiempo escuchando a Jesús, recibiendo su palabra, conociéndolo de cerca. ¿Y qué nos dice esto? Que la mejor parte que Dios nos da es que nos sentemos a sus pies a escucharlo y conocerlo a través de sus palabras, saber quién es Él, establecer una relación cercana y amorosa con Él, entregarle nuestra vida, nuestros problemas. Él prefiere que hagamos eso a que corramos haciendo muchas cosas con la excusa de que lo estamos sirviendo. A veces perdemos la paz fácilmente y tendemos a magnificar las cosas como si fueran graves cuando realmente son minucias. La ansiedad también puede surgir de una completa interacción de factores que incluyen la genética, la química del cerebro, las experiencias de vida y los rasgos de personalidad. Y los desencadenantes más comunes incluyen el estrés, la incertidumbre, el miedo y los traumas del pasado. La palabra de Dios nos recomienda no andar afanados todo el tiempo, sino que nos dice en Filipenses 4, presentar nuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias. Pero debemos orar con fe y entregar nuestros problemas en las manos de Dios, sabiendo que desde ese momento en adelante Él se va a encargar. Tercero, la enemistad. Esta palabra se define como aversión u odio entre dos o más personas. En griego significa hostilidad o enemistad. En Efesios 2 del 14 al 16 nos dice que Jesús derribó la enemistad, haciendo la paz entre judíos y gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no forman parte del pueblo de Israel. Otro caso de enemistad que vemos en el Antiguo Testamento lo encontramos en 1 Samuel 18, que nos muestra la envidia y el temor de Saúl hacia David, la cual genera una enemistad que perturba la paz del reino.
La enemistad puede surgir de una variedad de factores como son la competencia, los celos, el resentimiento o la traición. La enemistad se refiere a un odio o animosidad profundamente arraigado y duradero hacia alguien, mientras que la lucha o pelea se refiere a un conflicto o desacuerdo que puede resolverse mediante la comunicación y el compromiso. Es importante definir este concepto. Estoy en total enemistad con alguien porque estoy furioso con esa persona o estoy en un desacuerdo con esa persona. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. Si llego a la conclusión que mi problema es una enemistad, debo hacer algo. Debemos recordar que estamos en un mundo imperfecto y las personas nos fallan, así como nosotros les fallamos a ellas. Necesitamos aprender a mirarnos con misericordia a nosotros y a los demás. Recordemos que no somos los jueces de nadie. Y así como Dios me perdona a mí por misericordia, yo debo extender mi perdón a otros con la misma misericordia. Además, recordemos que no siempre nosotros tenemos la razón. En el Salmo 34:14 nos dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Cuarto, el temor. Este se define como pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. Como sustantivo, significa presunción o sospecha o recelo de un daño futuro. Y en griego significa miedo o temor. En 2 de Timoteo 1:7 se afirma que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando nos detenemos a pensar cuáles son las cosas que nos causan temor, nos damos cuenta que el temor tiene su base en el miedo a la muerte. Muchos pensamientos cruzan a veces por nuestra mente y despiertan temores como temor a una enfermedad incurable que pueda producir la muerte, temor a accidentes, temor a que a mi familia le pase algo y yo me quede sola o solo. Nos volvemos esclavos de muchos temores. Y hay otro pensamiento que nos atormenta y no nos deja vivir en paz, es el día que yo me muera, ¿a dónde me voy a ir? ¿Existirá o no salvación para el alma? Todos aquellos que han proclamado una creencia o cualquier tipo de doctrina, ellos se han quedado muertos. Han dicho una cantidad de cosas que ni siquiera ellos pueden venir a dar testimonio de si lo que dijeron es cierto o no. Pero Jesucristo fue el único que fue a la tumba, murió y después de 3 días se levantó glorioso. Hay miles de testimonios acerca de Jesús presentándose vivo a muchas personas. Se presentó a sus discípulos y les demostró que lo que les enseñaba era cierto. Y con su cuerpo físico ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Pero además de darnos salvación y ofrecernos vida eterna, está intercediendo por aquellos que le siguen y le aman. Él es el único camino para ir al Padre. Él es el único camino hacia la salvación y hacia la eternidad con Dios. El versículo que dice busca la paz y síguela, lo que nos está diciendo es busca a Jesús. Él es la paz que necesitamos. Él es el príncipe de paz, quien hizo la paz y quien me la quiere dar a mí si yo le dejo entrar en mi vida y morar en mi corazón. Oremos. Padre Dios, tu palabra en Isaías 26:3 dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Te pedimos que vengas a nuestra vida y mores en nuestro corazón porque queremos esa paz, ser guardados
tener plenitud en nuestra vida, bienestar, reposo, descanso, como dice tu palabra. Ayúdanos a salir de todos esos sentimientos que luchan en nuestro interior con ira o enojo, ansiedad, enemistad o falta de perdón y miedo. No queremos que este tipo de cosas controlen nuestra mente ni nuestro corazón. Te pedimos que nos hagas libres de estas cosas. Reconocemos que todos estos sentimientos han controlado nuestra vida por mucho tiempo y te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestros pecados y te pedimos que los laves con tu sangre, que nos hagas limpios, Señor. Reconocemos que hemos vivido nuestra vida lejos de ti y no hemos entendido la magnitud de la paz que tú nos quieres dar. Ayúdanos a perseguir esa paz, Señor, con desespero. Tu palabra dice, busca la paz y síguela, y yo quiero encontrar esa paz. Te pido, Padre, que me enseñes a alcanzar esa paz. Te doy gracias por tu amor y tu cuidado, tu ternura, y te pido que me ayudes a vivir mi vida cerca de ti. Gracias, Dios. Amén. Lo importante de este mensaje es poder ver en dónde nos encontramos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a salir de allí. Gracias por conectarte con este episodio. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga. Un encuentro con